Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da nuevamente de poder estar aquí delante de ustedes, aleluya, para poder llevar este servicio, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque ya hoy es miércoles. El Señor nos permite, aleluya, poder estar una vez más aquí delante de ustedes, mis hermanos. Vamos a orar para comenzar nuestro servicio, pedirle a nuestro Dios, aleluya, que Él nos ayude, que podamos tener un buen tiempo en su presencia, que podamos gozarnos, mis hermanos, en el nombre del Señor. Oremos al Señor, hermanos, en esta hora y pidámosle a Él su ayuda, su dirección en este servicio. Padre amado, le damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder estar aquí reunidos, Señor, en este lugar para llevar adelante, Padre, este servicio, Señor. Queremos pedirle, Señor, por todo lo que se haga, que redunde, Padre, para honra y gloria de su nombre, Señor. En sus manos ponemos nuestras vidas. Tome usted el control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, le damos gracias al Señor porque estamos una vez más con ustedes llevando la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por este tercer día, mis hermanos, de campaña que hemos iniciado desde nuestros hogares, ¿verdad? Lo hemos titulado La Última Semana de Jesús, y gracias a Dios porque ya pueden estar con nosotros cada uno de ustedes, y esperamos que así los hermanos también se vayan conectando. Gloria a Dios. Vamos a cantar unos coros, hermanos, para bendecir el nombre del Señor, cantando el primer coro, gloria a Dios, que se llama Yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzan las más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Y alzan las más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque el Señor, aleluya, nos permite poder estar juntos una vez más, mis hermanos, aleluya, en este tiempo. Hoy es miércoles, ¿verdad? Es día de servicio en nuestra iglesia, la iglesia de la Tala. Yo espero que los hermanos puedan conectarse. De hecho, hemos tratado de tener los servicios a las 7:30 para que cada uno de los hermanos pues pueda también conectarse, mis hermanos. Amén. Vamos a cantar un himno más, mis hermanos. Vamos a cantar el himno número 419. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Págale un poquito el micrófono de la pieza. Gloria a Dios. Cantamos el himno número
419, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Se llama Oh ven sin tardar. Gloria a Dios, aleluya. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, porque su amor le pagará. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos recibe al pecador que quiera en su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Gloria sea el nombre del Señor, mis hermanos, aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias, hermanos, a nuestro Dios en esta hora, mis hermanos, por lo maravilloso que es nuestro Dios, aleluya, por lo bueno, bondadoso que ha sido, aleluya, con cada uno de nosotros, mis hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, que ya están conectados con nosotros. Como les decía a los hermanos de la Talan, mis hermanos, hoy es día que oficialmente nosotros tenemos nuestro servicio los días miércoles. Espero verles conectados a cada uno de ustedes, hermanos de la Talan, que este tiempo, mis hermanos, es para aprovecharlo, aleluya. Tratemos de aprovechar el tiempo, mis hermanos. Tenemos durante el día un buen tiempo, ¿verdad?, para hacer nuestras labores, hacer nuestras cosas. Pero hoy es el tiempo del Señor y todo el que guste y quiera oír la palabra de Dios, mis hermanos, es bienvenido. El que quiera permanecer en nuestra transmisión, aleluya, es bienvenido de la misma forma, y todos los que quieran unirse. Mis hermanos, estamos tratando, ¿verdad?, hablando en estos días, gloria a Dios, el Señor puso en mi corazón llevar adelante una serie de estudios que, más que predicaciones, mis hermanos, son estudios que nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, lo que pasó en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro título, mis hermanos, es el título
aleluya, de esta serie de estudios que llevamos adelante, hermanos, con ayuda de nuestro Dios. Y bueno, hoy, mis hermanos, nos toca hablar bajo el tema la autoridad de Jesús. Hoy estaremos hablando sobre la autoridad, sobre la potestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Así que, para aprovechar el tiempo, mis hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias y vayamos al Evangelio de Marcos y buscaremos, mis hermanos, el capítulo 11. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y hoy, mis hermanos, estaremos hablando con la ayuda de nuestro Dios, mis hermanos. Aleluya. Nuevamente les menciono el tema, la autoridad de Jesús. Estaremos hablando sobre la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a dar lectura, mis hermanos, capítulo 11, versículo 27 de Marcos, mis hermanos. 11, versículo 27 al versículo 33. Gloria a Dios. Comparta, mis hermanos, con sus amigos, los que puedan compartir este tiempo. Aleluya. Hermanos, gloria a Dios, que otros también puedan oír la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tan temían al pueblo, pues todos, aleluya, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad de Jesús, siendo cuestionada en ese momento por los líderes religiosos del pueblo de Israel, cada uno de ellos se habían reunido para cuestionar el acto de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que estábamos estudiando el día lunes cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que purificar el templo, cómo entró y sacó a todos los que estaban haciendo un comercio del templo. Entonces, a raíz de todo esto, mis hermanos, vino la controversia o vino la oposición de los líderes religiosos, y de cierta forma trataron de confrontar al Señor. De hecho, lo confrontaron y le dijeron: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Quién te dio el derecho, verdad? Gloria a Dios. Y estaremos estudiando, mis hermanos, con el favor de Dios. Seguiremos, gloria a Dios, con nuestra serie titulada La última semana de Jesús. Hoy estaremos estudiando sobre su autoridad. Autoridad, hermanos, que nadie podía ejercer. Autoridad que los hombres hermanos, sorprendían. Autoridad que aún la naturaleza le obedecía. Autoridad, hermanos, que los mares tempestuosos enmudecían a su voz, callaban a su poder, a su autoridad que ejercía aún sobre la misma muerte. Los hombres cuestionaban la autoridad, que los enfermos eran sanados, eran limpiados,
autoridad que ejercía Jesús, que aún los espíritus malignos se sometían y temblaban ante su presencia. Y la pregunta para nosotros, y la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿por qué Jesús ejercía tal autoridad? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era este hombre, mis hermanos, que ejercía tal autoridad que aún los hombres se sorprendían por lo que él hacía? Y no fue, hermanos, no dilató para que los líderes religiosos también empezaran a cuestionar. La autoridad de Jesús era extraordinaria porque él podía hacer lo que nadie hacía. Él podía cuestionar lo que nadie podría cuestionar. Y fue de tal forma que, hermanos, que los líderes se habían molestado, que los líderes querían interrogarle, querían saber por qué hacía todo lo que él hacía. ¿Por qué hacía todo lo que él hacía, mis hermanos? ¿Quién era Jesús? ¿Quién le dio tal autoridad que aún los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Jerusalén, es decir, los líderes religiosos en turno, no conocían la autoridad de Jesús? Ellos no la conocían, y eso nos da a entender, mis hermanos, que ellos no estaban caminando en la voluntad de Dios, porque nosotros que servimos a Dios debemos conocer al Dios que servimos, debemos de conocerle, mis hermanos, aleluya, gloria a su nombre. Los líderes no conocían la autoridad de Jesús, pero yo quiero, hermanos, que nos enfoquemos en esa palabra autoridad, porque la encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es la autoridad? ¿Qué representa la autoridad? Aquí en Estados Unidos, mis hermanos, tenemos las autoridades a las cuales tenemos que doblegarnos, a las cuales tenemos que obedecer, porque la misma Biblia en el libro de Romanos dice que debemos obedecer a toda autoridad, porque dice que aún la autoridad terrenal ha sido puesta por Dios. La autoridad, mis hermanos, ¿qué quiere decir esta palabra, gloria a Dios, que encontramos, hermanos, en este pasaje, aleluya, de Marcos, que le cuestionan, que le preguntan a nuestro Señor Jesucristo? Yo me puse a investigar, mis hermanos, esta palabra en el original, es decir, en el idioma en el cual se escribe la Biblia. Y, hermanos, me he dado cuenta a través del griego, a través del original, que esta palabra tiene diferentes significados, pero, mis hermanos, tiene, aleluya, uno muy especial con el cual vamos, aleluya, a poder entender por qué el Señor hacía lo que él hacía. Y esta palabra, le decía a mis hermanos, que viene de una palabra griega, gloria a Dios, que significa que tiene la capacidad y el derecho. Es decir, Jesús tenía la capacidad y el derecho de hacer o decir, ¿verdad? Porque él tenía la capacidad de hacer y decir. También, mis hermanos, esta palabra, aleluya, quiere decir que la autoridad es una influencia delegada por un ser, en este caso Jesucristo. Lo que él hacía, él lo hacía con una influencia delegada. Alguien le había dado esa autoridad a él. Lo que él hacía, no lo hacía por sí mismo. Él lo dijo muchas veces, de repetidas veces lo mencionó, que lo que él hacía, no lo hacía por él mismo. Entonces, la autoridad con la que el Señor actuaba, él la ejercía porque le había sido delegada a él. Jesús ejercía el poder delegado, hermanos, por un ser supremo más alto que cualquier ser humano, mis hermanos. Quiero mencionar, aleluya, que esta palabra, hermanos, griega, la que le digo, la que le estoy mencionando, de donde viene la palabra autoridad, quiere decir, mis hermanos, o da el mismo significado que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 12.
La palabra esta, hermanos, ¿verdad? En griego, gloria a Dios, y ahí se deriva también la palabra potestad. Es decir, potestad y autoridad vienen de la misma raíz, viene de la misma palabra, mis hermanos. Gloria al Señor. Y allí, mis hermanos, en Juan capítulo 1 versículo 12, ustedes lo saben, donde dice: mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. Entienda que la potestad es un derecho delegado, mis hermanos. Entonces, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho delegado, ¿verdad? Este derecho nos ha hecho a nosotros ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, les dio la capacidad, les dio el derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Para referirse, mis hermanos, a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Jesús nos dio a nosotros, hermanos, a los creyentes, esta palabra, el derecho legítimo de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros hemos recibido la autoridad delegada de parte de Jesús para poder ser nosotros hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros legítimamente somos hechos hijos de Dios por la autoridad que Jesús nos ha hecho a nosotros por haber creído en su nombre, el derecho legítimo de poder ser hijos de Dios, mis hermanos. Jesucristo nos dio el poder de ser, ¿verdad? Derecho delegado, quiere decir, nos dio el derecho delegado de ser hechos hijos de Dios. Así como nuestro lenguaje, mis hermanos, en español o aún el inglés, hay muchas formas de referirse a una palabra. Tiene diferentes sinónimos. Así, mis hermanos, potestad, derecho, autoridad, es lo mismo, significa lo mismo, viene de la misma palabra. Entonces, cuando usted lee en la Biblia toda potestad, o cuando lee en la Biblia autoridad, entienda que significa lo mismo. Y este es un poder delegado, ¿verdad? Un poder de ser, ¿verdad? Entonces, la autoridad de Jesús, Él ejercía la autoridad porque a Él se le había sido delegada, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanos, ¿con qué autoridad hacía Jesús todas estas cosas? ¿Quién le había dado ese derecho? ¿Quién le había dado ese poder? ¿Quién le había dado esa autoridad para que Él hiciera o para que Él hiciese lo que Él hacía? ¿Quién se lo había dado? ¿Por qué hacía Jesús lo que hacía, mis hermanos? Y vamos a ver, gloria a Dios, por qué el Señor Jesucristo hacía todo lo que Él hacía. En primer lugar, mis hermanos, vamos a observar que fue el mismo Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le delegó el derecho, que le delegó toda la autoridad al Hijo. Gloria a Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y vamos a observar, mis hermanos, para tener en mente, mientras estudiamos aquí, de que el Señor Jesucristo no les respondió, no les dijo a los judíos, a los ancianos, a los líderes, con la autoridad con la que Él hacía lo que hacía. Vamos a observar, mis hermanos, aleluya, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, que el Señor había recibido la autoridad de parte de Dios, que la autoridad venía de Dios. Y observemos lo que dice allí, aleluya, en el capítulo 5, versículo 18 al versículo 23. Dice la palabra de Dios: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo,
no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio. Es decir, el Padre le había delegado en las manos de Jesús todo el juicio que tuviera que ver con el hombre, con el ser humano. Versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero miren, mis hermanos, dice la palabra de Dios, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, mis hermanos. Y observemos en el versículo 27, y dice la palabra de Dios: y también le dio autoridad. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Cuál es la palabra que estamos estudiando? La palabra autoridad. La autoridad de Jesús fue delegada por el Padre. Dios, el Padre, le dio toda la autoridad, todo el poder a Jesucristo. Por eso dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así hago, y mi juicio que le fue delegado por el Padre, y mi juicio, aleluya, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. En otras palabras, el Padre le dio toda la autoridad al Hijo en la tierra, de que Él llevara, mis hermanos, aleluya, adelante la obra de la regeneración, la obra de la reconciliación del hombre con Dios. Pero Jesucristo no buscaba hacer su voluntad. Él tenía todo el derecho de parte de Dios. Se le había delegado totalmente a Jesucristo, aleluya. Pero Él estaba haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17 versículo 2, dice la palabra de Dios que Dios le dio toda autoridad sobre toda carne. Versículo 2 dice: como le has dado potestad. Recuerda, la palabra potestad es lo mismo que significa le dio el derecho de ser, o le dio, aleluya, ¿verdad? Toda la confianza, si podemos decir, pero le dio el poder de hacer, le dio toda potestad, todo el poder, todo el derecho sobre, dice, le dio como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, que Jesús tiene toda la potestad, todo el poder de dar vida. Dios delegó en las manos de nuestro Señor Jesucristo todo el poder. Aquí podemos ver claramente, mis hermanos, que el Padre le delegó la autoridad suprema al Hijo, es decir, a Jesucristo. Toda la autoridad, todo el poder se lo dio a Él. Observe lo que dice Mateo capítulo 28. Los que tienen su Biblia a la mano, Mateo capítulo 28. Recuerden, mis hermanos, esto es un estudio, por eso estamos utilizando nuestras Biblias. Y cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, utilizamos muchos pasajes de la Biblia para comparar, para hacer un contexto, para poder entender lo que estamos enseñando. Estamos hablando sobre la autoridad de Jesús. Amén. Entonces dice en Mateo 28, 20, dice la palabra del Señor:
Gloria a Dios, Mateo, aleluya, gloria a su nombre, 28, gloria a Dios. Es el 18, Mateo 28, 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahí en su casa, léanlo conmigo, toda potestad, entienda, potestad es autoridad también. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde, mis hermanos? Dice, en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, toda la potestad le era dada en el cielo y en la tierra. Por eso el Señor hacía lo que hacía. Por eso el Señor, hermanos, Él echó a los cambistas del templo. Él se molestó, mis hermanos, un celo santo por la casa de Dios. Que Él derribó todo eso, hermanos, las mesas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía el derecho, Él tenía la potestad de parte de Dios para hacerlo. Entonces dice el Señor, toda la autoridad, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Observemos, hermanos, cuando dice toda, es toda, no es una parte, mis hermanos. Por ejemplo, todas las naciones ejercen autoridad, ejercen potestad, pero no ejercen toda la autoridad, no ejercen toda la potestad, porque ellos están sujetos a alguien y alguien a alguien, y así va. Pero Jesús, Él ejerce toda la potestad. Quiere decir que no hay nadie supremo mayor que Dios, que no hay nadie más grande que Dios. Por eso Él ejerce toda la potestad sobre el ser humano, mis hermanos. Les he enseñado a mis hermanos de la Talan, aleluya, que desde el Antiguo Testamento Jesucristo, hermanos, ejercía la potestad sobre la creación de Dios, sobre la gente, sobre el pueblo. Fue Cristo personificado en el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero en el Nuevo Testamento vemos la encarnación de Jesús, pero fue al Hijo que se le dio la autoridad de poder llevar adelante la obra de Dios. Muy bien, mis hermanos, Él ejerce toda la autoridad. En primer lugar, mis hermanos, vamos a observar que Jesús ejercía toda autoridad aún sobre la misma naturaleza. La naturaleza misma le obedecía. La naturaleza misma enmudecía su voz a su palabra. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, aleluya, versículos 26 y 27, aleluya. En el 25 de Mateo 8 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Recuerda, mis hermanos, esto sucedió en el agua, mis hermanos, allí, aleluya, gloria a su nombre, en el mar, mis hermanos. Hubo una gran tempestad. Los que conocen de la Biblia, si quieren leer, mis hermanos, en Mateo capítulo 8 del versículo 23 al 27, y ahí encuentra lo que pasó allí. Entonces, sálvanos que perecemos. Versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, mis hermanos, y se hizo grande bonanza. Es decir, aquella tempestad, aquel viento que soplaba fuerte, que casi, hermanos, derribaba, aleluya, aquella barca, ¿verdad? El Señor se levantó, aleluya, y hubo gran bonanza. El Señor reprendió los vientos, reprendió el mar y se tranquilizó todo, aleluya. Y dice en el versículo 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Con qué autoridad, mis hermanos? Porque Jesús, en Él ejercía toda la autoridad. Todo es todo, mis hermanos. No solo sobre el hombre, sino aún sobre los demonios, aún sobre Satanás, aún sobre todo, hermanos. Él ejerce
toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio lo ejercía Jesucristo. Él ejercía el poder, aleluya, sobre la naturaleza. Él ejercía toda la autoridad sobre la muerte. Por eso nosotros que estamos en Cristo Jesús, hermanos míos, esperamos un día levantarnos victoriosos de la muerte, porque Él es quien tiene la autoridad aún sobre la muerte. Él es quien tiene las llaves de la muerte, aleluya. Y donde está Cristo, mis hermanos, no hay muerte, gloria a Dios. Hablando, mis hermanos, que en Él hay vida, aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículos, aleluya, versículo 8, dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, gloria a Dios, Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya, porque es Jesucristo quien ejerce toda la autoridad. Él es, mis hermanos, quien ejerce el dominio. Él es el todopoderoso. Mira el versículo 18, dice la palabra del Señor, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el todopoderoso. Él es quien ejerce toda la autoridad. Él es quien ejerce todo el poder, porque Él, mis hermanos, es el todopoderoso. Así dice su palabra, gloria a Dios. Y estas palabras, mis hermanos, no las dijo Juan, no las escribió el que escribió el libro de Apocalipsis, las dijo Jesús. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el primero, Él es el último, Él es quien ejerce todo el poder, toda la autoridad. Por eso dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús, sea aquí en la tierra los que por voluntad propia lo hagan, o sea en el cielo los que sean doblegados por Dios, porque sin querer o queriendo, un día todo el ser humano se va a doblegar a Dios. Pero es mejor hacerlo aquí en la tierra, porque si lo hace la persona en el juicio, en el trono blanco, se va a doblar, pero para ser condenado a, hermanos, aleluya, a la eterna condenación. Él es quien ejerce todo el poder, toda la autoridad sobre aún la muerte, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que si no hubiese resurrección, somos los más dignos de que la gente se burle de nosotros y que nos digan pobrecitos, pobres hermanos, pobres hermanitos, pobres aleluyas, aleluya, gloria a Dios, pobres de ellos, dice el apóstol Pablo, si no hubiera resurrección. Pero he aquí, dijo el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos también, aleluya. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros como hijos de Dios saber que Cristo ya venció la muerte, que tiene las llaves de la muerte, aleluya, gloria a Dios, y que Él murió en nuestro lugar para que nosotros no pereciéramos y un día levantarnos victoriosos de la tumba fría, mis hermanos. Cristo ya venció, Cristo tiene todo el poder para darnos vida también a nosotros. En tercer lugar, Jesucristo ejercía toda la autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, mis hermanos, aleluya. Él ejercía toda la autoridad. Él era el primero, no había otro mayor que Él, gloria a Dios. En la tierra, bendito sea su nombre. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículo 23 al 27. Mire lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Jesucristo ejercía todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad
sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, dice la palabra de Dios en Marcos 1:23, aleluya, al versículo 27 dice: porque había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Versículo 24 diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido, dice, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. En otra parte de los evangelios dice: el Hijo del Dios Altísimo. Versículo 25, pero dice la palabra: pero Jesús le respondió diciendo: cállate. Y dice: y sal de él. ¿Con qué autoridad hablaban los demonios a los espíritus inmundos que le pedían misericordia? Y el Señor les dice: cállense, porque no había otro mayor que él, porque no hay otro más grande que Jesús, aleluya. Por eso dice él: cállate, porque él tenía la autoridad, y cuando él hablaba tenía que oírsele. Cuando él hablaba, mis hermanos, nadie podía hablar. Gloria a su nombre, aleluya, porque es quien ejerce la autoridad. Cuando Dios habla a nuestra vida, cállese usted y oiga a Jesucristo. Cuando él tenga que hablar, hay que callar, mis hermanos, para que hable Jesús, porque a veces no lo dejamos a él que hable. Tenemos que callar para oír la voz de Dios. Tenemos que callar para oír la voz de Jesucristo, aleluya. Y él le dice a este demonio: cállate. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban atormentando a estos hombres, y el Señor vino a liberarnos. Gloria a Dios, no solamente, mis hermanos, de la opresión del yugo del pecado, sino de todo aquello que nos tenga atados nuestras vidas para poder servir a Dios, aleluya. Y dice, aleluya, el versículo 26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, dice, manda aún a los espíritus y le obedece. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Ojalá hubiese más hermanos y hermanas oyendo el mensaje para que sepan que la autoridad está en Cristo Jesús, mis hermanos, y que cuando Él habla hay que callar para que Él pueda hablar, mis hermanos. Debemos de oír la voz de Dios, porque a veces estamos tan ocupados y hablando y hablando y hablando y hablando. Al hombre y a la mujer le gusta tanto hablar, pero les gusta poco oír. Y es mejor oír que hablar, mis hermanos, porque en el oír está la fe. En el oír, aleluya, está el entendimiento, mis hermanos. Debemos nosotros, aleluya, como hijos de Dios, aprender a oír, porque dice la palabra de Dios que aún los espíritus inmundos le obedecían. En cuarto lugar, mis hermanos, Jesús ejercía toda la autoridad en la enseñanza. En Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, no como los fariseos, no como los ancianos de Israel, no como los sumos sacerdotes. Él ejercía la autoridad y enseñaba como quien tiene autoridad. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 31 al 32. Los que tienen sus Biblias, mis hermanos, Lucas capítulo 4, aleluya, versículos, gloria al Señor, 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y dice el 32: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con qué, mis hermanos, era con autoridad, porque Él ejercía la autoridad. Por eso todo lo que Él hacía, lo hacía con autoridad, mis hermanos,
porque Él la ejercía. Gloria a su nombre. Y por último, mis hermanos, Jesús, aleluya, tenía autoridad para perdonar pecados. Es allí donde debemos centrarnos nosotros más que nada, en la autoridad de Jesucristo, en la capacidad que Dios le había delegado para perdonar los pecados del hombre. Por eso, hermanos, entendamos, amigos y amigas que nos escuchan a través de estos medios, que quien tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y a quien tenemos que confesárselos es a Jesucristo de Nazaret, a nadie más. Si usted es un hombre pecador y ha pecado delante de Dios, no vaya con otro hombre a decirle he pecado. No, vaya con Jesucristo, porque es Él quien tiene la autoridad para perdonarle. Es Él a quien debe usted ir con confianza. Como dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es Jesús quien perdona, es Jesús quien, aleluya, puede perdonar los pecados del hombre. Ningún hombre más en la tierra, nadie más puede perdonar, ni nadie más tiene la capacidad para oír que usted es un pecador. Usted tiene que confesarle a Jesucristo lo que usted ha hecho. Usted tiene que confesarle a Cristo. Si usted es un pecador, tiene que ir a Él, a nadie más. Solamente Jesús tiene la autoridad. Solamente Jesús puede perdonar los pecados del hombre. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso, solo Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Solamente Cristo ejercía el poder de perdonar los pecados, porque a Él se le había dado toda autoridad, y eso abarcaba todos los sentidos y medios posibles y por haber, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya. Mateo capítulo 9, mire lo que dice la palabra de Dios, hablando del poder y autoridad para perdonar los pecados del hombre. No había otro medio, no hay otro medio, mis hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si vio lo que dice, hermanos, en la tierra Cristo tenía el poder para perdonar los pecados, mis hermanos. En la misma tierra como hombre, porque Él ejercía el poder, la autoridad de Dios. Y recuerde que Cristo mismo era Dios y es Dios. Pero como hombre le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Este hombre no iba en busca de perdón de pecados. Este hombre iba en busca de salud. Iba en busca de que Cristo hiciera un milagro. Pero por eso le digo, mis hermanos, que Dios está interesado en su alma más que en su físico. Nosotros los seres humanos nos preocupamos, aleluya, más por lo físico que por lo espiritual. Nosotros los seres humanos siempre estamos buscando lo terrenal, pero no lo espiritual. Cristo, Dios, quiere primero lo espiritual para nuestras vidas y después lo físico. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Oh, gloria a Dios. Siempre cuando llego a este punto, hermanos, me gozo en el Señor por la sabiduría con la que Él se dirigía a las personas. Les dice a ellos: ¿qué es más fácil decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Qué tremendo, mis hermanos. Usted que está en casa, para usted, ¿qué es más fácil decirle a una persona tus pecados te son perdonados, o decirle a un paralítico levántate y anda? Por supuesto que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados,
Porque para decirle levántate y anda necesitamos el poder de Jesús bien pleno y claro en nuestra vida. Pero Cristo les dice a ellos para que sepan, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué, mis hermanos? Tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, tiene, aleluya, todo en la tierra para perdonar pecados. Ahora ustedes que están detrás del teléfono, mis amigos, o los que van a oír este mensaje, que se van a atrever realmente a creerle a Dios y a oír el mensaje sin cortarlo, gloria a Dios, van a entender, mis hermanos, que les dice Jesús a estos hombres que estaban allí murmurando contra Él. Les dice, gloria a Dios, para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Gloria a Dios. Dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bendito es el nombre del Señor. Y dice el versículo 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Esa potestad se la dio a Jesucristo. Y Cristo nos ha delegado a nosotros también un cierto poder, autoridad también. Bendito es el nombre de Jesús. Me dirijo a ustedes, amigos, ustedes que piensan que hay muchos caminos, que hay diferentes formas para regenerarse y para llegar a la vida eterna. Me dirijo a ustedes y les digo, no, mis amigos, no se equivoquen más. No todos los caminos llevan a la vida eterna. Dice un dicho popular, todos los caminos conducen a Roma, pero al cielo solamente hay uno, y ese se llama Jesucristo. Porque Jesucristo fue quien recibió toda la potestad. No hay un ángel, no hay un demonio, no hay un espíritu, no hay nadie que haya recibido en las manos el privilegio maravilloso que Jesucristo, nada más. Porque solamente Jesucristo es quien ejerce la autoridad. En el capítulo 10, versículo 1 de Mateo, dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Les dio potestad a los discípulos, les dio poder a los discípulos de echar los demonios, de sanar a los enfermos, pero no les dio la potestad de perdonar pecados, mis hermanos, porque eso solamente lo hace Jesucristo. Podemos hacer todo lo demás nosotros, pero la parte de perdonar solamente es Jesucristo. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo, mis hermanos. Espero que comprendan lo que dice la palabra de Dios. Solamente Cristo. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque a Él se le dio toda la autoridad. Por eso los apóstoles, mis hermanos, por eso los discípulos entendían esto. El apóstol Pedro nunca quiso, mis hermanos, o nunca aceptó en el libro de los Hechos la gloria a Él, ni tampoco lo aceptó como si Él fuera el del poder. No, mis hermanos. Por eso los apóstoles entendían y escribieron en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Aleluya, sus discípulos decían y dijeron esto, gloria a Dios, que en Él, solamente en Él estaba la salvación, porque no hay otro nombre, dijeron, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. Y si quiere, lea en Hechos capítulo 4 versículo 12 y se va a dar cuenta que dice la Biblia:
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sabe cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesucristo. Es Jesús como hombre y Cristo como ungido. La palabra Cristo, hermanos, significa ungido. El Mesías es el Cristo en el Nuevo Testamento, el Mesías del Antiguo Testamento profetizado. El Dios con nosotros, el ungido de Dios, es Cristo. Cristo, hermanos, es el nombre. Jesús era el nombre de Cristo en la tierra, y en el nombre de Jesús estaba el perdón. En el nombre de Jesús estaba la autoridad. En el nombre de Él, aleluya, está todo el poder, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Termino con lo siguiente, mis hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Gracias, mis hermanos, por estar ahí conectados oyendo el mensaje. Bendito es el nombre del Señor. Jesús ejercía toda la autoridad que el Padre le había dado por dos razones. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús ejercía toda la autoridad porque el Padre se la había delegado. Él ejercía toda la autoridad en sí mismo, porque también Él era o Él es el Hijo de Dios. Ejercía toda autoridad porque el Padre se la delegó, y ejercía toda autoridad porque Él era el Hijo de Dios. En otras palabras, porque Él mismo es Dios. Por eso ejercía toda la autoridad. Pero para terminar allí, mis hermanos, en la pregunta de los fariseos, de los aleluya, de los ancianos, de los sacerdotes, ¿con qué autoridad haces esto? Regresamos y terminamos en Marcos capítulo 11, versículos, aleluya, 29, 30 y 33. Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respóndanme. Estos hombres vinieron ante Jesús para interrogarlo. ¿Con qué autoridad haces esto? Como si ellos fueran más grandes que Él. Como si ellos ejercieran autoridad sobre Jesús. Decirles, como diciéndole: a ver, dinos, ¿por qué haces esto? Pero el Señor no les iba a responder, hermanos, porque Él sabía cuándo respondía y a quién. Gócese, hermano. Notemos que Jesús no les quiso responder, sino Él les contestó con otra pregunta. A ver, ustedes que saben tanto, contéstenme primero. Juan el Bautista, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Y sabe qué? Dijeron que no sabían. En primer lugar, hermanos, ellos no eran dignos de que Jesús les diera la respuesta cuando ellos querían. En el momento que ellos querían, ellos no eran dignos. En otras palabras, hermanos, ellos estaban, aleluya, estaban prácticamente ordenando al Señor: dinos. Y ahí es donde voy. ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios? ¿Quién es el hombre, mis hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para decirle: dime, ¿por qué haces esto? Aquí hay una enseñanza, hermanos, que el tiempo no nos va a alcanzar. Yo sé, mis hermanos, que predicar en el Facebook, que usted esté viendo el teléfono una hora
1 hora, 15 minutos no es cosa de juego, no es fácil. Sé que se puede cansar, sé que tiene que hacer algo, lo entiendo, no se preocupe. Pero mis hermanos míos, vamos a atender a lo que dice la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Para decirle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué hiciste aquello, Dios? No somos nosotros quienes para cuestionarlos y esperar de Él una respuesta. Él no tiene por qué respondernos. Jesucristo no tenía por qué responderle en primer lugar, porque lo estaban haciendo de una forma negativa, porque estaban buscando su propio interés y no querían aceptar a Cristo. Dice, dinos, ¿quién es el hombre para cuestionar a Dios? Jesús no les quiso contestar, porque ellos le habían rechazado, hermanos, porque ellos no lo querían, porque ellos no creyeron en Él como el Hijo de Dios. Hermanos, en el libro de Juan capítulo 5, la palabra de Dios dice que ellos procuraban matarlo. ¿Y cómo vienen y le dicen, dinos? No, el Señor no les iba a decir nada. Por esto los judíos, Juan 5:18, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, dice. Procuraban matarle. Y ahora vienen a Él como si nada, molestos. ¿Por qué? ¿Por qué tiraste las mesas? ¿Por qué sacaste a los que vendían palomas? ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú? Como si ellos fueran dignos de Dios, como si ellos fueran las grandes cosas. Pero el Señor no les respondió, no les contestó, porque conocía sus intenciones. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, aleluya, gloria a su nombre. Capítulo 7 de Juan, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 30. Dice la palabra de Dios, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Muchos pretendían. Y Jesús no les iba a responder, porque la vida espiritual de ellos estaba muy ajena y muy lejos de Dios. Qué bueno que el Señor les hubiera dicho, ¿y con qué autoridad ustedes me preguntan a mí lo que yo hago cuando ustedes están apartados de la voluntad de Dios? ¿No le ha pasado a usted, mis hermanos, que a veces alguien espiritual quiere reprenderle, pero esa persona que quiere reprenderle está peor que usted? No, mis hermanos, hay que sincerarnos con Dios y ser honestos con Dios. Para que usted pueda reprender a alguien, tiene que estar usted primero. El Señor lo ilustró de una forma muy simple. El Señor lo ilustró de una forma muy simple diciendo, para que puedas sacarle la paja a tu hermano que tiene en el ojo, tienes que limpiarte el tronco que tienes. Estos ancianos, estos líderes tenían un tronco en los ojos y querían sacar la paja. La vida espiritual de ellos estaba tan mal porque ni a Juan, hermanos, aceptaron. Si ellos hubieran sido hombres de Dios, aleluya, se hubieran dado cuenta, mis hermanos, de que Cristo, aleluya, venía de Dios. Ellos no lo aceptaron. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender que la autoridad está en Dios y que no hay otro
fuera de Él, que no hay otro más grande que Él, que no hay nadie más que tenga la autoridad que ejercía Jesucristo. ¿Con qué autoridad hacía Jesucristo lo que hacía? Con la autoridad que el Padre le había dado y con la autoridad que Él mismo ejercía como Dios. Por eso la salvación está en Jesucristo. Por eso predicamos de Cristo. Por eso hablamos de Él. Por eso nos gozamos en Él. Por eso la salvación está en Él. Por eso la vida está en Él. Por eso todo está en Él. Porque Él es quien ejerce toda autoridad. La autoridad de Jesús fue nuestro tema. Que Dios nos ayude a seguir dependiendo de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Les voy a dejar libres. Voy a terminar con palabra de oración. Le doy gracias una vez más a cada uno de ustedes por su atención, por el tiempo que dedican para escuchar la palabra de Dios. Yo sé, hermano, que usted tiene la opción de hacer otra cosa, de apagar su teléfono si usted quiere. Yo nunca me voy a dar cuenta. Pero sé también que ustedes han hecho el propósito de oír la palabra de Dios. Les agradezco, hermanos de la Talan, por estar al pendiente, y a todos los hermanos de las diferentes iglesias por estar al pendiente de estos servicios. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 también, mis hermanos. Les pido que oren, hermano, por mí. No es fácil como quiera, hermano. Aunque estoy en la casa, preparar estos mensajes requieren de mucho tiempo, de mucha preparación, de mucho estudio para llevarlos adelante. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, le doy gracias en esta hora. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que pudimos estar en su presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron escuchar este mensaje, que pudieron recibirlo. Gracias, Señor, por la autoridad que ejercía nuestro Señor Jesucristo, que ejerce sobre todas las cosas. Ayúdanos a someternos a la autoridad de Él. Confirme su palabra, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Les doy las gracias y les sigo invitando, mis hermanos, amigos, ustedes que han estado enviando sus solicitudes para seguirnos en Facebook. Les invito a que vayan a nuestra página YouTube y nos busquen como Pastor Eleazar Espinosa, y allí van a poder entrar a nuestro canal. Les invito a que se suscriban, hermanos, por favor, para que puedan también ustedes oír los mensajes, compartirlos allí. Es muy fácil. Es más, si solamente puede ir y registrarse allí en nuestro canal, se los agradezco, hermanos, en el nombre del Señor. Dios les bendiga y nos vemos mañana con el favor de Dios a las 7:30. Amén.